Luciano, ¿cómo está? Bien, bien aquí y contento por la visita. Ahora nos acompaña el Don, biólogo, licenciado, maestro, No León tanto Valdés. maestro, pero don No, León. sigue siendo biólogo. No, pues Sí, ahora pues se une al equipo, ¿cómo ve? sí, ¿Cree muy que es buena, bien. buena decisión? ¿Mala Sí, decisión? la mejor. Entre más se involucre la gente con visión, creo que lograremos hacer las cosas mejor y más rápido. Justo, ¿no? Digo, sí lo invité a él porque pues, es muy bueno con bastantes temas, bastantes cosas. Y pues nada, parte de esto pues es dar difusión, ¿no? Algo que me llamó la atención en ese tiempo trabajando, pues busco conferencias, ¿no? Ujú. Entre ellas me topo a esta persona, a esta doctora, del IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Una institución en México, pues como un referente realmente en materia de agua, realmente muy técnico, o es muy profesional, pero pues sí me llamó la atención una presentación en particular, ¿no? Entre tantas muy interesantes, donde dice prácticamente que el lirio nos está robando el agua, ¿no? Un tema que pues no termina de cuadrarme, pero pues si quieres ponle play y lo vamos como mencionando. Bueno, esto está dentro de otro marco más grande que México tampoco había puesto atención y que el INTA fue quien impulsó este tema, que es la cuestión de las especies invasoras que por un lado tienen una repercusión en la salud, en la economía y en el agua. México era un país que no había hecho la tarea de crear una estrategia contra estas especies invasoras y fue el INTA quien impulsó el que se hiciera. ¿Qué es una especie invasora? en este caso, pues una especie invasora se refiere a aquellos organismos, aquellas especies, de ya sean animales, vegetales, en las cuales no se encuentran dentro de su distribución normal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos conocemos la jacaranda, ¿no? Sí, La jacaranda se ve muy bonita durante la temporada de primavera, pero la jacaranda no es de aquí. La jacaranda es extranjera. Y es a lo que así nos es. referimos con especie invasora, ¿no? La trajeron, claro, para decorar las calles de la Ciudad de México, para decorar la calle de nuestras ciudades en el país, pero no es de aquí. Su distribución no es normal de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que nos referimos con especie invasora. Entonces, aquí esta especialista nos está comunicando de que, pues, una de las especies a la que ella se está refiriendo, pues, es el lirio acuático, ¿no? Eh, ¿Qué afectaciones puede tener una especie invasora? ¿Por qué se le cataloga a claro, esas especies? uno, hay varios factores. Uno de los mayores problemas de estas especies invasoras es que desplazan a las especies nativas. Una especie nativa pues se cataloga, pues nace aquí en el país, es mexicana, ¿no? Podría decirse de una forma muy burda de que una especie es mexicana. Entonces llegan especies, no sé, australianas o asiáticas, en este caso, como lo es la jacaranda, y desplazan a estas especies, ¿no? ¿A qué me refiero con desplazar? A que les quitan territorio, les quitan nutrientes y por ende estas especies llegan hasta el nivel de extinción, ¿no? Creo que está De ahí un organismo. creo que está ahí la presentación va bien, ¿no? Como que Ujú. sí hay que Sí, sí, poner sí. atención a las especies invasoras. Y a partir de 2010 ya podemos tener esa estrategia con directivas precisas para poder atacar este problema. Por otro lado, hay un dato muy importante. Más del 65% de los pesticidas que utilizamos en la agricultura y en nuestras casas, estoy segura que en sus casas ustedes utilizan insecticidas para las cucarachas, que ni se van a morir, o para los alacranes que se hacen más resistentes, o para los mosquitos que tampoco les hacen nada. Pero también hay otros que utilizamos en la agricultura, sobre todo para aquellos insectos que atacan a las plantas o enfermedades que hacen que ya no produzcan. Pues de todos esos que nosotros tenemos en mente, esos utilizamos muchos herbicidas. Más del 65% son para matar plantas. ¿Y por qué utilizamos eso? Porque ustedes saben que ahora tenemos terrenos que solo lo dedicamos a maíz o solo lo dedicamos a arroz.
Y antes nuestros ancestros, ellos cultivaban maíz, pero también flor de calabaza, cultivaban otras plantas que ayudaban a que algunos insectos pues no pudiesen disminuir las producciones de granos o de frutas, etcétera. Entonces es una cosa muy importante en nuestro país que hay que resaltar. Estamos utilizando muchos pesticidas para solamente combatir plantas. Y en mi caso yo trabajo con plantas acuáticas. La que sigue, por favor. ¿Y cuál es el problema que con estas plantas acuáticas? Es que se roban el agua y esta cuestión que que están viendo esta foto que es impactante para mí, donde es un lago completamente seco, la que sigue, es lo que nosotros ya vivimos aquí en nuestro país. Es el lago de Cuitzeo. En México tenemos 3 lagos emblemáticos, que es el lago de Chapala, el lago de Cuitzeo y el lago de Pátzcuaro. Y los 3 están desapareciendo gracias a estas plantas que no hemos controlado. El lago de Cuitzeo, si ahorita nos fuéramos a pasear, yo empecé a trabajar en el INTA hace 30 años y estaba cubierto por lirio acuático. Después, en lo que llamamos sucesión de plantas, llegaron tulares y carrizos y actualmente ya no hay agua, ya se perdió el lago de Cuitzeo, el lago de Pátzcuaro va para allá y Chapala también para allá. Pero ustedes dirán, bueno, ¿qué importa que se mueran los lagos? ¿Qué podemos opinar al respecto? Híjole, pues ahí yo no me iría como no veo como un problema el lirio, siempre y cuando se controle. Si hay un control, nos sirve también como fertilizante para las áreas áridas y las áreas erosionadas. Y los lagos no se están secando por ese tipo de vegetación, se está secando porque hemos ido invadiendo, el humano ha ido invadiendo, no el lago, sino hemos invadido las zonas de recolección de agua, de lluvia. Y todo lo que tenemos alrededor de los lagos son montañas, pero esas montañas ya son desérticas porque cada vez hay menos vegetación. Al no tener vegetación, no tenemos estructura vegetal, que es la raíz. Esa estructura vegetal nos evita la erosión y también cuando tenemos lluvias nos ayuda a infiltrar al subsuelo y a los mantos acuíferos. Eso hace que tengamos escurrimiento todo el trayecto del tiempo de estiaje. ¿Por qué está sucediendo que la invasión del lirio? Pues es por todos los contaminantes que nosotros mismos como humanos, no es invasivo el lirio, el invasivo es el humano, porque el humano es el que está alimentando esos cuerpos de agua con nutrientes, nuestras sales, los drenajes. En ningún lado he visto que le den un tratamiento como tal o reutilicen esas aguas, esos sedimentos como para nutrir vegetación. ¿Qué es lo que hacemos? En todos los lugares que he estado observando, los enfocamos a los mantos acuíferos o a los arroyos, a las cañadas. Cuando llueve o cuando son arroyos, pues van escurriendo, se convierten en río, esos ríos llegan a los lagos y pues llega todo lo nutriente a lo que es la planta. La planta, al recibir todos esos nutrientes, pues se expande porque tiene el espacio. Pero si se controla, pues esa planta nos sirve como nutriente a cuesta arriba y nos va a ayudar con la vegetación. Entonces, yo en lo personal, yo veo que las plantas acuáticas sirven para mitigar también un poquito esa resolana o ese calor que llega directo a los lagos. El lago es un espejo que nos refleja calor. Entonces, si tenemos una cubierta vegetal, nos hace que la temperatura baje. No se nos evapora tanta agua por la temperatura en tiempo de estiaje. Justo. Sí. Entonces, nada más es un poco de control y no
Antes de que lleguen a los lagos nuestros desechos, pues podríamos hacer trampas para retener en lo corto, para poder darle un mantenimiento más fluido. Ya si se invade el lago, pues es más costoso. Sí, exactamente. Y tomemos en cuenta algo muy importante, ¿no? ¿Cómo llegó el lirio a México? Un ¿No? humano. Exactamente. Entonces, fue durante el porfiriato, el gobierno de Porfirio Díaz en 1800 y tantos, que trajo esta planta para decorar las lagunas, porque a su esposa pues, no le gustaba como sabía, ¿no? Entonces quería más flores, ¿no? Un poco más bonitas. Y claro, son muy bonitas las flores de lirio, ¿no? Pero en este caso, pues, en esa época se introdujo esta especie, se introdujo este lirio y no se tomó el control que estaba mencionando aquí. Sí. El Inge, ¿no? Entonces es algo muy importante a tomar en cuenta, de que fue el mismo gobierno el que, pues, metió esta planta, ¿no? Pues, A las y corresponde lagunas. a lo que dijo al inicio, una especie invasora. Es Una una especie especie que no es invasora, endémica de la exactamente. región, que llega a un lugar, si encuentra las condiciones óptimas, pues crece y no es su culpa, ¿no? O sea, él se adapta. Y también, regresando un poco al tema del lago, pues hay mil y un noticias donde cómo se ve que extraen directamente el agua del lago de Cuitzeo. Hay mil y un noticias de cómo ciertos sectores industriales, agrícolas del sector desviaron arroyos que iban a alimentar a este lago, sacaban derivaciones del mismo lago, incluso, bien mencionamos, la contaminación, ¿no? No es la contaminación, no es más que nutrientes muchas veces al lago, ¿no? O sea, es un exceso de materia orgánica que se va al lago, que funge como nutrientes para otros organismos, ¿no? Lo vemos en plantas de tratamiento de agua residual. Estos lodos fungen como nutrientes justo para las plantas, ¿no? Entonces, pues es un lago con exceso de nutrientes donde se puede propagar esta planta, ¿no? Entonces, pues no, o sea, ya mencioné de rápido 5 razones más a- que de, o mencionar antes de decir, pues es que el lirio acuático seca las cosas. Sin embargo, también aprovechando lo que es las plantas eh, acuáticas hidropónicas, como capturan nutrientes que le llegan, pues entonces cuando si se controla, se extrae, se deshidrata y se le coloca áreas que están muy erosionadas con restauración de suelo, se retiene esos nutrientes en esa zona y activa la vegetación. Entonces, no es que sea malo Pero sí, ajá. la planta, nada, solo que dejamos que no le damos el seguimiento. Y el agua no es tanto que se esté acabando, la estamos acabando como humanos porque lo acabas de mencionar. Hay un cuerpo de agua cuesta arriba que nos está brotando, los manantiales o los escurrimientos. ¿Qué sucede en el trayecto? Se van desviando para beneficio personal y no importa si afectamos a los vecinos. Y cuesta abajo hay un lago y si antes entraba, escurría por la montaña, teníamos vegetación y escurría 1000 litros, vamos a hablar de cifras pequeñas porque pues, tampoco Sí, es más. la dimensión de litros es más, pero de 1000 litros, pero ya estás tú a unos 200 metros, desvías 100, Don León desvía otros 100 y yo abajo desvío 200. Son 400 que ya estamos reteniendo. Y después la otra que tenemos. Estamos desviando y estamos talando, porque es lo que está sucediendo a nivel humano. Estamos talando para hacer una construcción o porque queremos vista o porque no queremos basura. La hojarasca en lo personal no es basura, para mí es vida. Pero muchos lo vemos como basura, entonces quitamos. En las ciudades, conforme va creciendo el urbanismo, pues ya llegaste tú, llegó León, llegué yo. ¿Qué sucede? Pues crece la familia y queremos ya una calle con concreto, queremos con pavimento. Y el mismo sistema de las instituciones, pues se les hace más fácil meter eso que hacer recargas hídricas. Buscar otras opciones, ¿no?
Entonces, las plantas como tales, pues sí, es más invasivo el humano, para empezar. Las plantas Claro. responden a nuestro descuido que hacemos también. No es que sean invasivas. Si vamos a bosques que no invade o no interviene mucho el humano, esos bosques tienen un control tanto de animal, microorganismos, como de vegetación. Hay un circuito, un ciclo rotativo que la misma vegetación, la flora y fauna lo controla, pero llega el humano, descontrola todo eso y pues entonces, ya decimos, es que la basura, es que la planta, y pues es mentira, el humano es el que no estamos rompiendo esos ciclos. Sí, totalmente. No, o sea, sí se está como señalando a algo que pues no va. No, realmente sí quería ver el video con ustedes, si quieres le seguimos, Sí, pero claro. sí. ¿no? Que ya no existan. El problema es que estos lagos también abastecen por las otras cuencas, otros ríos cercanos, y entonces no nada más vamos a tener agua en los lagos, sino tampoco en los ríos, y entonces nos vamos a quedar sin agua. La que sigue, por favor. El INTA estudió, nos fuimos a pasear a todo el país y descubrimos que en todas las cuencas del país tenemos este problema de plantas acuáticas. La que sigue. El problema es la ¿Cuáles son esas contaminación. plantas? La principal, que es ahora, como dicen, aquí en China tenemos lirio acuático. Y es una planta que no tiene ningún uso ni ecológico ni económico. Solamente porque la flor es muy bonita, por eso es que se ha invadido todo el mundo. Y hay lugares, por ejemplo, en África, donde ya ni siquiera en los ríos podemos encontrar agua gracias a que el hombre puso esta planta en todas las cuencas y actualmente pues está acabando el recurso. Ok. Bueno, yéndonos más allá de esta opinión, pues el lirio, claro, tiene estructuras aéreas para poder establecerse en un ecosistema acuático, ¿no? Entonces estas están llenas de aire, ¿no? Que son los peciolos, en este caso, una estructura vegetativa, para ellos flotar, ¿no? La raíz, eh, en baja, en bajas proporciones, son antiinflamatorias, son medicinales, ¿no? También son hemáticas, que en este caso pues generan el vómito, pero en bajas proporciones son antiinflamatorias, se puede utilizar de forma medicinal, ¿no? Y como nos comentaba, ¿no? El Inge de que pues no se, no se puede tomar esto solamente un solo camino, ¿no? Se puede utilizar para compostar, ¿no? ¿Y qué es lo que ha estado implementando el Inge, ¿no? Pues sí, ya llevamos rato aprovechando, si se dan cuenta, estoy en una zona alta donde es imposible que tenga agua de la red por la altura. Soy el último de la zona. Los vecinos pues están más abajo, automáticamente la presión nunca va a llegar porque va a fluir solo en la parte baja. Justo. Pero pues almacenamos agua de lluvia y limpiamos agua de lluvia a través de la planta. En una zona que era muy estéril, porque realmente era eso, era muy ácida, entonces muy poca vegetación se da. Y a través del tiempo con las plantas hidropónicas, acuáticas o como lo quieran ver, y la vegetación que se va metiendo adicional, se va haciendo un composteo y se va provocando y ayudando a los microorganismos que hacen la conexión entre sí, las famosas micorrizas, eh, y, y estoy utilizando toda esa materia. Para mí no se me hace una invasión,
se me hace un privilegio tener agua con planta, porque de esa manera me está produciendo otra temperatura, otra calidad de agua, composteo, y ese composteo me produce con el tiempo pues una materia orgánica, que esa materia orgánica me da para hortaliza o para árboles frutales. Entonces ese es un ciclo que se está moviendo y me sigue dando. Nada más es cosa de control. Si yo lo dejo, pues me va a invadir y pues ya pues no va a funcionar bien todo. Pero el entorno, la vegetación, me va dando para disfrutar de todo esto. Sí, Entonces no lo veo como invasión. Sí, claro, y más allá de eso, pues todo organismo vivo dentro de un ecosistema tiene un papel dentro del medio. Eh, no, nosotros no inventamos estas plantas. No, ¿Usted la inventó? no, ¿Usted la inventó? yo la aproveché. Bueno, en este caso, no, no se inventó el lirio acuático de la nada, ¿no? Viene del Amazonas, esta planta de este lirio, ¿así? es sudamericana, sí, exactamente. Ujú. Y en este caso, existe dentro del medio para filtrar, por eso es acuática. Su papel ecológico es filtración acuática, ¿no? Entonces, se me hace un poco interesante cómo toma este enfoque de que no tiene un papel dentro del ecosistema, porque pues sí lo tiene. Y en este caso, pues también dentro de las lagunas, dentro de los lagos, funge como un papel de filtración. Y eso ayuda al agua, eso ayuda al medio, Así ¿no? es. La Es muy temperatura, importante. Y más allá de eso, pues la temperatura sí, forma un microclima dentro del ecosistema. Y además de eso, pues el lirio no se guarda el agua para sí misma. Tomemos cuenta de que dentro del ciclo del agua también las plantas fungen un papel importante. ¿Por qué? Porque las plantas transpiran, ¿no? Existen mecanismos en las hojas que se llaman estomas, en las cuales pues expulsan este agua en forma de vapor, ¿no? Eso se llama una transpiración. Así como nosotros cuando sudamos, también nosotros formamos parte de ese ciclo del agua, ¿no? Sí, porque cuánta agua puede absorber una planta, ¿no? Es lo que regresábamos un poco al tema de la agricultura, ¿no? Ok, sí, sí se utiliza el 70% de agua, pero pues de ese 70%, ¿cuánto utiliza la planta? ¿Cuánto escurre y cuánto se evapora? ¿No? Como que ese conteo pues ya no se hace, ¿no? Digo, sí, es más fácil decir, hoy no, estamos usando mucha agua para eso. Pues no, o sea, todo tiene un fin, un ciclo, Ujú. que sí hay mejores opciones, sí, sin duda. Que yo estoy como muy en contra de la agricultura tradicional, ¿no? Digo, creo que nuestros antepasados estaban como súper avanzados en ese tema y no seguimos sin escuchar, Sí, claro. ¿no? qué bueno que tomas ese tema del porcentaje del 70%, 75% de lo que es el agua en la agricultura. Eh, en mis años de niño, acompañaba a mis ancestros a ir canalizando el agua sobre los canales de riego. En ese entonces había canales de riego que eran a distancias largas para llevarlas a ciertos lugares. eh, eh, por, por día le tocaba a los vecinos, se repartía el agua. En ese entonces no había tanta quemazón como ha surgido últimamente Mm. bueno, aquí en mi entorno. Año con año han sido quemazones tremendas por lo mismo de que ya no hay hidratación y ya no hay humedad. Anteriormente se regaba de esa manera y había más humedad y los manantiales estaban completamente desbordantes, en tiempo de estiaje también. Hoy ya no se usan esos Canales. canales, pues ya no hay hidratación. Hoy ya hay una invasión en los canales, en los ríos, en los lagos y hay una tala. Entonces, eso ya ha dejado de funcionar y no hay una hidratación como tal. La planta, el maíz, el frijol, lo que se sembraba en ese entonces y se sigue sembrando ya no con sistema de riego de canal, no se tomaba toda esa agua que llegaba. No llegaba a 1 litro, llegaban miles de litros. Y la tomaba la planta la que necesitaba y la demás se iba y se quedaba húmedo el terreno
como para guardar esa humedad para otros 8 o 15 días, dependiendo la zona, ¿no? O el terreno. Nunca vi que esa planta almacenara un tinaco como lo estamos haciendo hoy en nosotros los humanos, un tinaco de 1100 o 2000 para pasar ese tiempo sin tomar agua. La almacenaba en el subsuelo, recargaba mantos acuíferos y regresaba el agua. Es mentira que está utilizando los cultivos requieren de un 70%. La planta no requiere de más de lo que necesita, 1 litro, 2 litros, qué sé yo. Uno como humano, si una planta necesita 1 litro, uno de humano necesita más de 100 litros por día. ¿Quién es el que esté consumiendo? Sí, Y, totalmente. y no solo lo consumimos, también regresamos, porque a través del sudor, a través Sí. de la pipí, a través de la popó, de nuestros usos, estamos regresando agua, pero ya la estamos regresando contaminada o con nutrientes, que si sabemos aprovecharlo, lo metemos a vegetación y la vegetación hace un proceso de filtración, pero no lo estamos haciendo como tal. Entonces, yo no lo veo que la planta o los cultivos son los causantes de que nos estemos quedando sin agua. Sí, pues no es como la causa, sino es como, pues sí, el mal uso. Y bien lo dijo, o sea, que tal vez no soy tan familiarizado con la agricultura, pero así como lo dice, que los canales de riego antes funcionaban e incluso optimizaban la agricultura, pero pues ahora pues ya no se usa 1 hectárea o poquito, ¿no? Sino se tala todo y obviamente un canal de riego pues es lo menos efectivo que puedes hacer porque ya no hay nada, ya no hay ningún árbol o ninguna otra especie que pueda fijar esa agua, Filtrar. ¿no? Entonces, hasta ahí cierto punto se entiende, pero pues sí, no, el canal de riego no es lo malo, sino pues que todo lo que hace alrededor para que esto suceda. Sí, no nos vayamos muy lejos, ¿no? O sea, recordemos en las civilizaciones antiguas, pues se aplicaban tipos de cultivo, policultivos, en las famosas chinampas. No sé si lo recuerdan, de que pues eran plataformas en las cuales pues hacían los cultivos, pero estaban inundadas Sí. y se seguía manteniendo ese mismo ciclo. Se Dentro estaba de... manteniendo ese ciclo en sus cultivos. Y recordemos que para la civilización mexica, pues era uno de los sistemas de cultivo más eficientes, Sí, ¿no? totalmente. O sea, Sí. o sea, hay un libro que se llama De las Chinapas a la Megalópolis, muy interesante, muy bueno, que Ujú. pues, lo recomiendo. Hablando de las chinampas, imagínense, ahí en lo que es la área urbana del distrito. Anteriormente eso era chinampas y mucha agua. La- Pero llegó la planta invasora, que es el humano. Empezaron a tapar ciertos lugares y pues dejaron, ya no se almacenó y ya no tenían agua, fueron invadiendo. Exacto. Después taparon ríos, ahora ya no son ríos, ahora son calles. Sí, Entonces, exactamente. ¿quién se está acabando realmente el agua? ¿A quién no le está permitiendo el agua? Sin embargo, el agua en ocasiones nos avisa, este es mi espacio, Ujú. este es mi espacio y ahí les voy. Por eso hay inundaciones, porque pues estamos en un vaso donde el agua llega y después la canalizamos, le metemos rejillas, le metemos... La sacamos porque es los Sí, proyectos que hicieron anteriormente los gobiernos. Bueno, siguen haciendo. Pero siguen esos grandes canales, ¿no? Que sellaron, que taparon y que desviaron todo el agua pues para afuera de la ciudad. O sea, ni siquiera fueron como de, ok, pues esta agua pues sirve para recargar, ¿no? Ellos nada más entúbala y sácala. No sí, la quiero aquí Sí, en la ciudad. Como, sí, bru- sí. pues ¿cómo planeas, ¿no? ujú, Que se recarguen exacto. los pozos de agua, que actualmente pues la Ciudad de México el 60% del uso de agua o de consumo de agua viene de los pozos de la misma ciudad. El otro 40 pues viene del sistema Cutzamala, ¿no? Pero pues ese 60 pues sigue siendo un número gigantesco, ¿no?
Demasiada agua la que se usa todavía dentro de la Sí, Ciudad de México. Pero bueno, si quieres, continuamos. ¿La que continuemos. sigue? Ser corajes. ¿Y qué es lo que pasa con el lirio acuático? Por desgracia no lo pueden ver porque es muy chiquita la pantalla. Aquí pueden ver, esto es una presa y tenemos primero el lirio acuático que llega, coloniza, ya no vemos el espejo de agua y hace sedimento, se hace materia orgánica y en esa materia orgánica después vamos a tener tulares y ya no podemos entonces recuperar el espejo de agua porque quitar lirio acuático, eso es muy fácil, pero quitar una planta como son tulares o carrizos, eso ya es casi imposible. ¿Qué son La los que tulares? sigue, ¿Cuáles son los tulares? pero Son plantas acuáticas Ah, también. Ahí lo que menciona es que después de lirio viene el tule, viene el Ah, los tule. carricillo, viene, este, hay variedad de plantas, ¿no? Pero esos no llegan a ese lugar porque el lirio las llevó o porque secó el agua. Es porque hay un escurrimiento de las cañadas y hay un arrastre de sedimentos orgánicos y entonces ese sedimento va invadiendo el cuerpo de agua y se hacen playas con el tiempo y como son nutrientes, pues llega la semilla de diferentes lados. Ahora, el tule es una semilla volátil que puedo tener una planta a 1 kilómetro y por la presión de viento, la corriente de viento, depende de la orientación, pues llega. Y si llega a un lugar que es fértil, pues ahí se desarrolla. Y luego si es húmedo, pues se desarrolla. Y hay una descomposición, tiene un principio y un final también la planta. Entonces se va descomponiendo y va haciendo más capa vegetal. No es que esté invadiendo o succionando el agua y se la esté tomando. Ya me la tomo toda y no les dejo. No, es una planta que pues está haciendo un proceso de mitigar y además está alimentándose. Pero no lo veo como que son plantas invasoras. Yo lo veo como descuidos y aprovechamientos de humano. Descuidos porque no le damos un seguimiento o un mantenimiento y no aprovechamos. No estamos dando ese aprovechamiento como tal. Es lo que yo veo como humanos, cómo es que estamos dejando de querer solucionar algo, pero estamos contaminando más y no le damos el seguimiento. Si le diéramos el seguimiento, no tuviéramos Sí, no tenemos tantos problemas. esos problemas, como dices. Los problemas no los ocasiona la vegetación, los ocasionamos como humanos. Sí, totalmente. Sí, pues ahí como que regresamos a lo mismo. O sea, no es como que las plantas estén haciendo mal, sino pues es toda la consecuencia de actos humanos, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué hay tanto lirio acuático? Pues porque hay un buen de contaminantes, porque hay tantos contaminantes, nutrientes, porque hay agricultura alrededor mal hecha, descargan ahí todo su drenaje. Pues, ¿qué esperas que pase, no? O sea, pues, también, ¿no? Tiene que haber consecuencias de todos estos actos. No decir, "Ay, pues, la planta está mal". Sí, exacto. Sí. Vamos a continuar. entonces tenemos esta sucesión de plantas. Primero tenemos lirio acuático y luego tenemos tulares. La que sigue. ¿Cómo nos roban el agua estas plantas? Primero, por sedimentación, o sea, las plantas se mueren, van al fondo de la presa, van al fondo del río o del lago, y entonces después nos provocan asolve. El asolve quiere decir que ya hay mucha materia orgánica y luego quitar el asolve es algo que cuesta carísimo. Casi nadie en México paga estos tipos de trabajo y por eso el volumen de captación de agua que teníamos, que era más o menos de esta profundidad, cada año va a ir disminuyendo porque pausa. las plantas van ocupando en el fondo de los embalses ese espacio. En esta charla, la planta, les he mostrado también a ustedes lo que genera un sedimento
y ese sedimento tiene un movimiento interno bajo el agua. Como hay movimiento del agua, ese sedimento se vuelve cada vez más suave y la entrada y salida de agua hace que se vaya todavía descomponiendo y salga pues, a otro lado. Si tenemos filtros o tenemos captadores de sedimentos, pues no va a suceder eso. Luego dice el ensolve. El ensolve no es por los sedimentos de la planta. El ensolve es por el arrastre de montaña arriba, por todas las cañadas, toda la basura de las áreas urbanas y llega a donde... El ensolve está donde desembocan los arroyos. Ujú. En donde no hay arroyo, no hay ensolve. O puede haber, pero no a la misma... Concentración, Así es. cantidades, ¿no? ¿Cuánto puede producir una planta Sí. de sedimento, ¿no? Así es. Una planta no da tanto como para hacer ese ensolve. El ensolve, el sedimento es una cosa y el ensolve es otra. Consecuencia, el sedimento es consecuencia de una descomposición de la planta y el ensolve es consecuencia de una erosión que tenemos cuesta arriba, que nos va barriendo cuesta abajo y nos llega a los cuerpos de agua sobre lo que es los arroyos. Ahí es donde está el ensolve. Y ese ensolve también, si lo sabemos aprovechar, pues es pura materia orgánica para las montañas que se han quedado sin materia orgánica. Sí, totalmente. O sea, es como un ciclo, ¿no? No sé en qué punto ya se perdió de que pues sigue siendo un ciclo, o sea, sigue siendo como un residuo para alguien más, ¿no? Por eso no se le llama basura, sino residuo. O sea, este Sí, residuo puede ser un exactamente. remanente de una producción que pues tal vez ya no te funciona a ti en este proceso, pero pues puede servir a otros procesos, ¿no? Entonces, y si hay tanta agricultura alrededor, pues digo, es más difícil que o que se organizara la gente para justo captar todos estos nutrientes, darles un tratamiento y en vez de estar comprando pesticidas que mencionó, estar comprando otros nutrientes ajenos, pues ellos mismos los produzcan, se ahorren millones de pesos, porque son millones de pesos lo que pueden ahorrar, y pues irlo distribuyendo en sus propios plantíos, ¿no? Sí, exactamente. Y Entonces, la calidad de los alimentos son diferentes. totalmente. Si los alimentamos con sedimentos, con ensolve y con todo orgánico, la alimentación es muy diferente cuando se alimenta de esa manera a cuando se alimenta con agroquímicos. Entonces, la calidad de la vegetación y de los frutos es mejor en lo orgánico, pero estamos desaprovechando eso porque el humano también quiere acelerar el proceso de crecimiento para acelerar el proceso de cosecha también, porque es economía. Sin embargo, lo orgánico pues es lo mejor, es más calidad, es mejor alimentación para el humano Y a veces es más barato, ¿no? y en todos los sentidos es más barato, Ujú. porque no solo es lo que cosechas, sino tu calidad de vida que le estás dando a tu cuerpo. Sí, Si le totalmente. das con químico, pues no es lo mismo Exactamente. que con orgánico. Sí, pues por eso mismo, pues muchas familias ya están optando por ese tipo de cultivos orgánicos, de alimentos orgánicos que pues están libres de pesticidas, ¿no? Aparte de que en los supermercados te venden así, eso súper caro, ¿no? O sea, un huevo Exactamente. Sí, orgánico sí, te sí. cuesta casi 3 veces más que un huevo normal. Ujú. Antes. Pero bueno. Continuamos. Y luego hay dos partes importantes porque las plantas utilizan el agua y la evapotranspiran. Eso es el ciclo del agua. Esa es otra parte donde perdemos. Y también un peligro grave que ahora los incendios que ustedes acaban de ver que ocurrieron en California, ahí una de las partes importantes de estos incendios fue las invasiones de carrizo que tienen ellos ahí. El carrizo no es originario de América, es originario de Europa y de Asia. Y eso hace que cambien los regímenes naturales de fuego. Es decir, muchas plantas necesitan fuego para reproducirse, pero el hombre
va y suelta una colilla, o hay, casi la mayoría de los incendios son intencionales, encuentran estas plantas que rápidamente se queman y por eso son los incendios. La que sigue, por favor. Bueno, en este caso hay que tomar algo importante. Se saltó, en este caso lo mencionó rápidamente, la evapotranspiración. ¿No? No es una pérdida del agua, se reincorpora el agua hacia el sistema del ciclo del agua, pues tomamos en cuenta de que si las plantas evaporan esta agua, transpiran esta agua, se va hacia las zonas a gran altura, se condensan y generan nubes y las nubes llueven. Entonces no es una pérdida del agua, ¿no? Aquí hay que... se me hace interesante el enfoque que está tomando, ¿no? ¿Pérdida para quién? ¿No? Justo, creo que se saltó ahí una clase de termodinámica, ¿no? Las primeras leyes de la termodinámica es que la masa ni la materia se destruyen, ¿no? Simplemente pues, se transforma y es una ley científica que todos nos tenemos que basar en eso, ¿no? O sea no se pierde, ¿no? Sino se transforma, se busca, se usa, ¿no? O sea, nada se pierde. Sí, no se pierde. Y más allá de eso, pues, esta práctica de fuego que está mencionando, que pues eso en algunos casos era natural, ¿no? Porque había cuestiones de que, no sé, caía un rayo impactado en algún árbol y se empezaba a incendiar y es parte de Es un ciclo. de un accidente, ¿no? Dentro del ecosistema. Pero eso ya lo están haciendo funcionar para generar cultivos dentro de este ecosistema, ¿no? Dentro de este medio. Totalmente. Sí, pero pues es materia orgánica que pues está ocupando el suelo, está ocupando el medio para nutrirse, ¿ves? La misma naturaleza hace su proceso, solo que el humano nos hemos enfocado a acelerar el proceso. Anteriormente, me acuerdo de mi niñez, había quemazones en las montañas, pero hasta cierto punto no eran invasoras. Se quemaba, llegaba la gente de los avecindados, los vecinos de lo que son depende del lugar, ¿no? Pero si las comunidades más cercanas llegaban y controlaban, ayudaban a que no se ganara. Sin embargo, también llega el sistema y hacen lugares, áreas protegidas, según que son áreas protegidas, y son las que más están afectadas. Es algo incongruente, ¿no? Que son protegidas y son las más desprotegidas. Y hoy en día, pues el cambio de usos de suelo, porque quiero tener una huerta más grande hoy en día también se menciona mucho el aguacate y entonces queremos tener más huerta y hacemos monocultivos y eso sí estamos haciendo una provocación de una afectación personal o en el área. Si hacemos huertas combinadas o metemos variedad, pues la misma vegetación se protege. Podemos hacer vegetación agroforestal y está combinado todo, pero queremos algo en especial y afectamos lo demás. Y luego pues vamos a decir, no, pues es que esta planta fue invasora. Si se dan cuenta, no sé, decías hace un momento, no se enfocaron en la agricultura, pero anteriormente o en la historia se sembraba maíz, frijol y calabaza, y los tres tienen una función. El maíz es para darle una estructura al frijol para que trepara, ¿no? Y la calabaza, como es de hoja más grande, pues también le da sombra a lo que es el terreno, y entonces la vegetación invasora pues ya se limita porque ya no le permite la hoja grande de la calabaza.
Entonces era un control y anteriormente había sabiduría, había observación y aplicación. Hoy solo es invasión, ya no es eh, como antes. Sí, sí, sí. Nada más que Gastar recursos, ¿no? ahora ya vemos que una planta, mencionabas hace un momento, la jacaranda la puedes tener porque es algo natural, la puedes tener, pero con decoración, con diferente vegetación, y se va a ver hasta bonito porque Ujú. está combinando y está armonizando el espacio con diferente vegetación. Pero si meto todo el camellón de jacaranda, ya es Claro. invasivo. Ujú. Pero no es de la planta, es del humano que quiso ver Que les un está camellón, introduciendo. Ujú. un camellón así bonito.